pues tuvimos todo el tema de los testamentos, ahorita vamos a seguir con ese tema y está con nosotros, que estuvo con nosotros también el lunes pasado, el licenciado Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo está, licenciado? Bien, Carlos, muy amable, muchas gracias. Nuevamente agradecido en nombre del Colegio de Abogados de Monterrey y del mío propio de poder comunicarnos con tu audiencia, con los televidentes, de temas tan interesantes como los que estamos abordando. Correcto, muchísimas gracias al contrario por estar aquí y pues vamos a seguir un poquito con la información porque abordamos el tema de la importancia de hacer un testamento. Estamos todavía en tiempo con el mes del testamento. Creo que en noviembre hay un lapsus ahí todavía importante que podemos hacerlo con descuento. Todo el año lo podemos hacer el testamento, obviamente. Pero me gustaría darle la continuación, aparte de la importancia del testamento, porque mencionó algo muy importante, que en vida se pueden hacer donaciones y es como un adelantarnos al testamento, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Sí, efectivamente, es que a mucha gente le surge la inquietud de qué es mejor, hacer un testamento o hacer donaciones o una donación. Y yo lo primero que les aclaro es, lo mejor para sus hijos es que usted les haga una donación, pero lo mejor para ustedes es que haga un testamento. Ok. La diferencia es fundamental. En un testamento tú sigues teniendo el control y la propiedad de tus bienes, puedes disponer de ellos cuando tú quieras, independientemente de que ya hayas señalado legatario o herederos en el testamento. Simplemente si ya vendiste o ya dispusiste, se convierten en disposiciones ineficaces. Okay. En cambio, en la donación transmites en vidas. Transmisión mortis causa, testamento, transmisión inter vivos, donación. Okay. Siempre es recomendable que el donante, que es la persona que se desprende de sus bienes para beneficiar al donatario, que es el que recibe, se reserve el usufructo vitalicio cuando menos de lo que está donando para tener todavía el uso y el disfrute. ¿En qué se traduce? El uso es que puedes vivir ahí hasta que te mueras. Ajá. y si rentas de la casa o lo que donaste, las rentas son tuyas. Entonces, para las personas mayores eso es muy importante. Claro, y ese es el significado de usufructo, ¿no? Que tú Exacto. puedes hacer uso completo de la propiedad. Y disfrutar, que es gozar de los frutos civiles, que son las rentas, o de los frutos mercantiles, que podrían ser, si son acciones, pues los dividendos de las acciones, etcétera. Sin embargo, si la persona llega a vender la propiedad, no puede venderla a menos de que la podría vender, pero el usufructuario tiene el derecho del tanto. O sea, prefiéreme a mí que gozo del usufructo antes de vendérselo a un tercero. Pero ¿a quién le interesa comprar algo que tiene usufructo vitalicio? Sobre todo si se establece el derecho de acrecer, o el derecho de usufructo sucesivo, que es lo que siempre normalmente hacemos. Porque están casados en sociedad conyugal, donan los dos, y entonces al fallecer uno, si hay derecho de acrecer o usufructo sucesivo, el que sobrevive consolida el 100% del usufructo, y las rentas en su totalidad serían de él. ¿A quién le interesa comprar de esa manera? Pues pocas personas. Claro. ¿También hay algún beneficio fiscal si es donando en lugar de testamento? Sí, definitivamente. Tanto las sucesiones como las donaciones no están gravadas con impuestos sobre la renta, están expresamente exentas. Pero en las donaciones tiene que ser entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta, de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera. ¿Hasta cuántas generaciones? Todas las que sean, ¿no? ¿Y es hacia abajo o también puede ser hacia arriba? Hacia arriba también, del nieto al abuelo, del hijo al papá, están exentos de impuestos sobre la renta. Y eso es bien importante aclararlo, porque llegan las personas preguntando, ¿le puedo donar a mi hermano? Por supuesto que le puedes donar a tu hermano, pero tu hermano tiene que pagar el 20% de impuesto sobre la renta sobre valor de avalúo. Entonces imagínate una casa que vale $1,000,000, pues paga 200,000 pesos de impuestos sobre la renta. Y además tiene que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es el 3% sobre el valor catastral. Entonces, pues las donaciones entre hermanos o entre tíos a sobrinos, etcétera, pueden ser caras, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago o cómo le hacen los papás, abuelos que nos están escuchando ahorita? Porque ya viene diciembre, ya viene la cena de Navidad y la pelea de los terrenos, dicen por ahí. Entonces, ¿cómo le hace el papá, el abuelo que a lo mejor ya hizo un testamento, está escuchando esto y dice, pues mejor hago una donación? ¿Cómo le hace si tiene 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos? ¿Se puede donar a los hijos? Puede donarlos y dejarlos en copropiedad, sí, por supuesto, a varios. Una sola propiedad a los 4 o 5 hijos que tenga. Lo ideal es que tenga un bien para cada uno, ¿no? Venga, sí se puede. Eso es lo mejor.
Pero sí es muy importante, muy relevante el tema fiscal. Porque sí, la gente a veces cree que le puedes donar a tu sobrina, a tu sobrino, a tu hermano, pero tiene que pagar impuestos sobre la renta, que ese es uno de los temas que traíamos también. Sí, correcto. Los gastos notariales sí, se dice que son muy caros, no los honorarios del notario, sino los impuestos que se pagan en una transmisión de propiedad. Ok, que es la parte fiscal que, La parte que nos fiscal, puede ayudar esta parte. que nosotros los notarios somos recaudadores de impuestos, somos auxiliares del fisco en la recaudación de impuestos. Okay, sí. Ahora, otra pregunta. Si yo ya hice una donación, si mi papá ya hizo una donación a sus hijos, o el abuelo hizo una donación a sus hijos, etcétera, o a su cónyuge, ¿tiene que ponerlo como quiera en el testamento eso? No, okay. Ya salió de su patrimonio. Ya salió. Y también es importante mencionar que la donación entre esposos es revocable en cualquier momento y solamente se confirma con la muerte del donante. Digo, para que la señora lo tomen en cuenta. Vamos a barajarlo un poquito más despacio. Entonces, es revocable. Aquí en Nuevo León. En Nuevo León es revocable. Durante la vida del donante. ¿Qué significa que es revocable? Que se la puede quitar, te lo di, te lo quito, te portaste mal y te lo quito y se acabó, ¿no? Pues sí. Para que pongan atención todos. Para que se porten bien, mejor dicho. Cuando no es entre cónyuges, es revocable, pero solamente por ingratitud. O sea, el hijo que se porta mal con su papá, ahorita me fueron a consultar un caso precisamente de que el donatario se portó mal con su padre, pues puede acudir a los tribunales a revocar la donación que hizo, porque si un compromiso adquiere el donatario es cuando menos de gratitud con su donante. Con su donante. Así es. Eso está bien interesante porque casi no se sabe, uno piensa que ahí queda y ya nada más. No, sí, se tiene que justificar en un juzgado, ese es el problema, y pueden ser procesos largos y costosos, pero de que tiene el derecho de revocar, tiene el derecho de revocar el donante. Ahora, una pregunta que yo he escuchado, es personal, pero creo que le puede seguir a todos. ¿Se puede hacer una donación o un testamento, ni siquiera sé cómo llamarlo, pero es a través de un fideicomiso? Sí, bueno, es una figura diferente. Se puede hacer liberalidades, tanto el testamento como la donación se puede considerar una liberalidad, pero se puede hacer un fideicomiso con fines testamentarios o un fideicomiso con fines patrimoniales. Y eso es muy interesante porque en el fideicomiso comparecen básicamente tres figuras. El fideicomitente, que es el que transmite los bienes al fiduciario. Ojo, se transmiten civilmente desde el punto de vista civil al fiduciario, que es un departamento de un banco, es el departamento fiduciario. Y se nombra un fideicomisario, que es el que recibe los beneficios, que puede ser el mismo fideicomitente que aportó los bienes al fideicomiso, y un fideicomisario B, que son los hijos. Entonces, al fallecer el A, que es el dueño de los bienes originalmente, pues entran los hijos a sustituirlo y son los que reciben los beneficios en el fideicomiso. Pero hay que tomar en cuenta que en un fideicomiso tienes que contratar los servicios de un banco y te cobran por firmar el contrato y te cobran una mensualidad o bimestralidad o trimestralidad o semestralidad o anualidad. Te cobran honorarios por la administración del fideicomiso y por cada poder que te vayan a extender por cualquier acto, pues porque eso es finalmente un negocio. Digo, sí es muy interesante, es una figura muy versátil el fideicomiso, pero yo lo sugiero para cuando son los patrimonios pues importantes. Muy altos, claro. ¿No? Ya ve, por eso traemos aquí abogados expertos a hablar del tema, que nos puedan aportar la mayor información y información de valor a este programa para el beneficio de usted. Abogado, muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí. Gracias, fue un gran tema, la verdad, y creo que hay mucho más que abordar. Y muchas gracias al Colegio de Abogados también por esta presencia de esta sección. Cuando gusten, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Aguántame tantito, vámonos a pausa y regresamos.